No, a mí. Benvinguts una tarda més al programa d'entrevistes de Solidaritat Catalana per la Independència. Tenim avui amb nosaltres a Francisco Jordán. Ell és el president de l'Assemblea Nacional Sobirana de Borinquen, altrament dit Puerto Rico. Buenas tardes, Francisco, bienvenido a Barcelona. Haremos la entrevista en castellano hoy, excepcionalmente, porque habitualmente las hacemos en catalán. En atención a que, evidentemente, no conoces nuestra lengua más que por referencias y por contactos con nosotros. Buenas tardes, Fernando. Sí, mucho gusto. Vale. Oye, vamos a ver. Hemos coincidido en algunas actividades mutuamente. Siempre hemos comentado temas de nuestro interés por la independencia, de nuestras ansias por poderlo conseguir. Y hemos visto muchos puntos de coincidencia respecto a nuestros caminos, a nuestros procesos hacia la independencia. Coméntanos un poco vuestra situación en Puerto Rico, en Borinquen. ¿Cómo estáis moviendo? ¿Qué es lo que os está lanzando a la independencia? ¿Cuál es el sentimiento de la gente de Borinquen hacia la independencia? Sí, bueno, en primer lugar hay que aclarar que Borinquen o Puerto Rico es una colonia, es un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Esto significa que desde 1898, cuando ocurre la invasión, posteriormente la guerra hispanoamericana, en la cual España cede o vende o quién sabe qué hizo con Puerto Rico, lo entrega a los Estados Unidos, pues desde ese momento Puerto Rico viene a ser una colonia de los Estados Unidos. Durante estos 114, 15 años que han pasado desde entonces, ha habido diversas manifestaciones para liberar, para lograr la independencia de Puerto Rico. Todas estas han sido oprimidas, han sido derrotadas, ¿no? por el poder imperial de los Estados Unidos. Y en estos momentos nosotros estamos en una situación bien difícil, porque como ha ocurrido en otros países, ¿no? El capitalismo se ha intronizado de tal manera y la deuda de Puerto Rico es de tal magnitud que es impagable. Y ahora mismo estamos sufriendo quizás el embate más crudo del colonialismo. Es decir, Puerto Rico tiene una deuda ahora mismo de 73.000 millones de dólares, que es impagable. Estamos en un proceso de quiebra y el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley que le llama la ley promesa. Promete quitarnos todo lo que nos queda. Lo que faltaba por quitar. Sí. y mediante esa ley pues se ha creado una junta de control fiscal que gobierna, está sobrepuesta sobre el gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, que es un gobierno colonial, pero es electo. Y esa junta dispone lo que se debe hacer con el gasto público. Como estamos en un proceso de quiebra, se ha nombrado un juez a través de los mecanismos del gobierno federal de los Estados Unidos. Se ha nombrado un juez que va a intervenir en los procesos de adjudicación de cómo se paga dicha deuda. Así que estamos totalmente sometidos a ese control por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la situación en estos momentos. Bueno, se habla, en algunas ocasiones se habla de que Puerto Rico es la Grecia, es como la Grecia para Europa, pues Puerto Rico la Grecia para los Estados Unidos, pero con una diferencia. Grecia es un Estado independiente que ha generado su propia deuda, pero claro, en el caso de Puerto Rico, esa generación de deuda quizás no es propiamente generada por
vuestra propia economía, sino que viene un poco inducida por el tipo de inversión que se está haciendo desde Estados Unidos o por simplemente un desajuste de déficit. Es decir, Estados Unidos es importador de personas, desde profesionales hasta policías de Puerto Rico, que los importa, y hay en estos momentos más población en Estados Unidos casi que en el propio Puerto Rico, y en cambio no hace inversión de infraestructuras o de desarrollismo en el propio país porque lo continúa considerando una colonia. Es por eso que... Sí, hay muchos factores. Por ejemplo, está la imposición de una ley, que es la ley de cabotaje, mediante la cual estamos obligados, en Puerto Rico está obligado a todo el comercio hacerlo a través de flotas, de buques, de barcos que tengan matrícula en Estados Unidos. Nos impiden hacer comercio y hacer transporte de cualquier bien en otros barcos que no sean de Estados Unidos. Eso, por supuesto, aumenta el costo tremendamente de todos los productos, y Puerto Rico, siendo una colonia, ha sido explotada por medio del consumerismo, ¿no? Nosotros nos convertimos en uno de los principales mercados para los productos americanos. Así claro, pero eso tiene un efecto tremendamente pernicioso, porque si económicamente vuestra isla depende de todo el comercio de mercancías y de bienes, depende de que los barcos que atraquen allí se hagan a través de abanderamientos americanos, es como, de hecho, de facto, un bloqueo económico que hace incrementar los costes e impide que cualquier desarrollo de productos o de manufacturas en Puerto Rico tenga capacidad de poder salir al país por un incremento de costes de transporte. Es decir, es un bloqueo. De hecho, es como bloquear la propia economía. En efecto, ese es el proceso, ¿no? Y ese ha sido el proceso. Originalmente se transportaba, y Puerto Rico era un productor de caña, de azúcar, ¿no? Y luego se cambió a la manufactura, pero siempre de empresas norteamericanas. Y entonces el impedimento de poder comercial, de nosotros poder importar a través de otros barcos que no sean los Estados Unidos, pues hace imposible que se puedan establecer en la isla diversas empresas, ¿verdad? Así que dependemos de ese comercio principalmente de Estados Unidos. Claro, eso es lo que acaba provocando un déficit estructural que va a ser imposible, si no se cambia la norma, va a ser imposible que se pueda resolver, de todo. Sí, eso es así. Y mencionaste la cuestión de la inmigración, del éxodo de profesionales y de todo tipo de personas preparadas. Pues eso es así. O sea, ahora mismo la población de Puerto Rico se ha reducido de más de 4,5 millones que éramos hace 2 o 3 años a apenas 3,8 millones. Mientras en Estados Unidos existen puertorriqueños que ya suman más de 6 millones. O sea que hay más población de Puerto Rico en Estados Unidos que en la misma isla. Eso plantea un problema grave porque nosotros creemos que esto es un proceso de sustitución de población, con una intención determinada de eventualmente apoderarse, ¿no?, de todo Puerto Rico, de lo que nos queda. ¿Tú crees que esta situación de crisis económica que arrastráis y de déficit público puede haber generado también en el ánimo de la gente ese incremento del independentismo, de la voluntad de independizarse de Estados Unidos? Yo creo que todavía no. Todavía no, todavía la gente no ha sentido el efecto, y lo va a sentir en los próximos meses, de la presión económica. Como hemos conversado anteriormente, ¿no? Las poblaciones no se mueven por ideales, se mueven por necesidades. Y entonces, dentro de poco se va a empezar a sentir el efecto de los recortes presupuestarios, el efecto de imposiciones adicionales, cargas, contribuciones, y eso va a tener un efecto sobre todos, ¿no? Sobre los pensionados, sobre los estudiantes, y entonces ahí sí pues puede venir quizás una expresión
más contundente a favor de la soberanía, de la independencia de Puerto Rico. Por el momento se ha mantenido esto más o menos estable. Hay una gran tendencia a favorecer y a simpatizar con la estadidad, con incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. O sea, es una realidad que no podemos soslayar. Hay un grupo, y quizás sea el grupo mayoritario ahora mismo, que si sumamos los independentistas y los soberanistas, quizás sea la mayoría del pueblo que prefiera estar independiente o tener alguna relación con Estados Unidos, pero autonómica, soberana, que no sea una incorporación total a los Estados Unidos. Sí. Bueno, claro. De hecho, para poder relacionarte con alguien, tienes que ser libre para poder decidir si quieres relacionarte de una forma o de otra. Por supuesto. Ya el vínculo con Estados Unidos para nosotros, ya yo creo que es imposible de romper por esa población tan grande de puertorriqueños, de boricuas que hay en Estados Unidos, ¿no? Pero hay que establecer un tratado donde haya una ecuanimidad, ¿no? en la relación, ¿verdad? Que no sea una relación de explotación como lo es ahora. Hagamos un poquito de historia para centrar a nuestra audiencia al respecto de vuestra situación. España entra en guerra con Estados Unidos, pierde Cuba, pierde Filipinas, pierde Puerto Rico. El caso de Puerto Rico es especialmente flagrante porque se firma en un Tratado de París, si no me equivoco, sí. En época del rey Alfonso XIII, y firman un tratado en el cual... ¿El rey Alfonso XIII o la reina María Cristina? María Cristina, la madre regente. Sí. Sí, cierto. Firman un tratado de paz por el cual le venden a Estados Unidos, es decir, es un tratado de paz que más que un tratado de paz se trata de un negocio jurídico en el cual le vende a Estados Unidos por 20 millones de dólares americanos de la época el territorio de Borinquen, el territorio de Puerto Rico, y España se marcha y deja la posesión de la soberanía, por decirlo así, en manos de los americanos, que deciden en aquel momento poner una ley semiautonómica que después es machacada por una ley un poco más dura, que es la ley Jones, en la cual dice que podéis elegir a vuestros representantes, pero la Cámara de los Estados Unidos, desde Washington, puede decidir que cualquier cosa que vosotros decidáis tiene que ser aprobada allí o puede incluso eliminarla de plano. Sí. ¿Es así? Es así. Y déjame ir un poquito más atrás. En Puerto Rico hubo un movimiento separatista, un movimiento independentista muy fuerte que culminó con lo que nosotros llamamos el Grito de Lares. Después de esto, los puertorriqueños siguieron trabajando con las Cortes españolas hasta que lograron lo que llamamos una carta autonómica. Esta carta autonómica era un preludio a la independencia. Se concedían muchas libertades y se nombraba unos representantes en las Cortes y se otorgó la ciudadanía española a los puertorriqueños. Esto se interrumpe, no duró ni 2 meses. Viene la guerra con Estados Unidos invade Puerto Rico, bombardea la ciudad de San Juan, hay civiles muertos, entran por el sur, hay escaramuzas y lucha, ¿no? Pero Estados Unidos logra vencer. Los españoles se rinden, se crea ese tratado, que fue un tratado bajo amenaza, porque, según los historiadores, Estados Unidos amenazó a España con que si no se rendía, iba a extender la guerra hacia las islas cercanas a España, ¿no? Canarias. Las Canarias. Y entonces sabemos que un tratado firmado bajo amenaza en el derecho internacional es inválido, es ilegal, ¿no? Pero eso ocurrió. Y el tratado pues es muy, muy interesante porque España abandona a los puertorriqueños, abandona a los ciudadanos españoles allí, que eran en esos momentos todos los que habían nacido en Puerto Rico, se retira, recibe una indemnización de parte de Estados Unidos o un pago, como tú dices, una especie de compra de 20 millones
de dólares, que es nada, ¿verdad? Por un territorio, pero también por una soberanía. O sea, la soberanía se abandona por España y nos deja allí en la indefección total. Estados Unidos inmediatamente se apodera de la isla, hace una devaluación del peso, que estaba equiparado al dólar americano en esos momentos, y devalúa el peso en la mitad. Intención, empezar a comprar tierra y apoderarse del territorio. Y eso fue lo que hizo. Se crea una ley militar, que es la ley Foraker, donde se instaura un gobierno militar por espacio de 2 años y se crea la ciudadanía puertorriqueña. Eso fue engañoso, porque muchos de los boricuas que creían que Estados Unidos venía a liberar, creyeron que ese era el principio. Pues si se crea un nuevo país, pensaban algunos, pues lo próximo va a ser la independencia. Pero inmediatamente después, 2 años después, crean otra ley, donde inventan un concepto de territorio no incorporado. Territorio no incorporado, muchos lo han interpretado como, bueno, pues es una manera de mantener separado a esta población que no la queremos integrar a los Estados Unidos. Entonces, como una especie de apartheid. Apartheid, sí, eso es lo que es. Sí. Y muchos lo han visto como una manera de establecer la diferencia entre la raza, ¿no? Un ciudadano de primera, ciudadano de segunda. Ciudadano de segunda, exacto. Entonces, desde ese momento, en esa nueva ley, que es la ley Jones, se le otorga a los puertorriqueños la ciudadanía americana. Interesantemente, estábamos en la Primera Guerra Mundial, pues los puertorriqueños fueron a servir al ejército, ¿verdad? Obligatoriamente, porque ese era así que de paso, pues lograron reclutar a los puertorriqueños para esa guerra. Y se establece también entonces, desde ese momento, un régimen colonial, ¿verdad? Civil, donde se elegía unas cámaras por parte de los boricuas, ¿no? Y eso prevaleció así hasta 1952, que se crea el Estado Libre Asociado, donde los Estados Unidos proclama que ya Puerto Rico ha resuelto el problema colonial, y desde ese momento las Naciones Unidas lo liberan, lo eximen de rendir informes sobre la colonia. Eso fue un engaño total, porque y se ha evidenciado ahora con varios casos que han ido al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y este tribunal ha determinado que, y asimismo lo han determinado las autoridades federales de los Estados Unidos, que Puerto Rico es un territorio y que pueden hacer con él lo que quieran, lo mismo que hizo España, lo venden, ellos lo pueden vender y disponer libremente del territorio. Esa es nuestra situación en estos momentos. ¿Ves cómo veis en Puerto Rico los movimientos y el proceso que se está siguiendo en Cataluña de cara a la independencia de España? ¿Cómo lo vivís? ¿Se conoce el proceso? Sí, se conoce el de Cataluña y se conocen otros similares en otros países. Y hay una gran similitud entre Cataluña y nosotros. Hay una gran similitud histórica, una gran similitud en la cuestión económica, la cuestión cultural. Por ejemplo, pues a pesar, ¿verdad?, de todos los intentos por destruir la cultura, por destruir el idioma autóctono de Cataluña y de Puerto Rico, que en nuestro caso es el español, pues no se ha logrado. O sea, el imperio ha intentado por todos los medios hacerlo, ha habido opresión, ha habido persecución de los grupos que defienden la independencia y la soberanía, pero ha prevalecido la resistencia, ha prevalecido el deseo de mantenerse uno con lo que es. Y asimismo, pues hoy día estamos en la misma encrucijada económica, ¿no? De una dificultad de problemas, económica, de dificultades, de reducciones,
La imposibilidad de Sí. desarrollaros por vosotros mismos y que siempre exista un Estado superior que pueda bloquear, Exacto. o bloqueante, de hecho, a nivel económico, a nivel cultural. Sí, sí, las similitudes son evidentes y sobre todo viniendo de espacios donde digamos que, y no tenemos vergüenza de decirlo, donde el opresor es el mismo. En este caso, por parte de España, nosotros siempre hemos dicho España nos roba. Lo hemos manifestado los cuatro vientos y con estas palabras. No todos los políticos dicen lo mismo, pero entiendo que en vuestra situación podéis decir Estados Unidos nos roba. España nos robó antes, Sí, sí. ¿no? Y ahora nos roba Estados Unidos. Estados Unidos nos robó primero el territorio y la soberanía, ¿no? Nosotros hablamos de soberanía desplazada. La soberanía sigue estando en el pueblo, sigue estando en los boricuas, pero está desplazada. Y nos roba continuamente porque a pesar de que hay una especie de gobierno benefactor, ¿verdad? Donde eso es parte de la manipulación, donde tú le das a la gente un poco de algo para quitarle mucho de todo, ¿no? Y entonces el comercio de Estados Unidos, o sea, el déficit comercial que nosotros tenemos con Estados Unidos es terrible, ¿no? Estados Unidos, digamos, invierte $1 y se lleva 4, se lleva 5 en la relación comercial. O sea que en ese sentido somos una colonia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. ¿Habéis hecho algún intento desde los partidos independentistas y soberanistas de Puerto Rico, algún intento de llamar a la puerta de las Naciones Unidas respecto a vuestra situación y a la posibilidad de retrotraer esta soberanía directamente al pueblo? Sí, sí, existe desde siempre. Desde siempre. Está el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre el caso de Puerto Rico. Casualmente se reúne el 21 de este mes en Nueva York. Y prácticamente todos los grupos independentistas y soberanistas acuden. Y ha habido diferentes expresiones de este comité anualmente, afirmando el derecho a la libre determinación y la independencia de Puerto Rico. O sea, eso está consignado ya. Lo único que tú entiendes el proceso internacional, las Naciones Unidas, hay unos países que tienen el derecho al veto. Estados Unidos es uno de ellos. Así que constantemente impide que esto llegue al pleno de la Asamblea. Se queda como una expresión del comité y se ha quedado así. Pero nosotros seguimos insistiendo, o sea, esto es una cuestión de resistencia, una cuestión de uno mantener, ¿verdad?, esa lucha hasta que llegue su momento. Últimamente hemos escuchado distintos movimientos tácticos por parte del gobierno, vamos a llamarlo, de Estados Unidos en Puerto Rico, por el cual se pensaba hacer algún tipo de referéndum respecto a la incorporación, pero claro, hubo distintos pasos. En principio tenía que ser respecto a la independencia, después respecto al reconocimiento del Estado soberano, después se dijo algo de que se iba a hacer la oferta de que Puerto Rico ya fuese un Estado, el Estado más de los Estados Unidos con una incorporación total. En fin, existe la posibilidad de que Estados Unidos plantee un referéndum no de autodeterminación, sino de anexión e incorporación total. No lo creo, no lo creo. En estos momentos está legislado ya efectuar un referéndum sobre tres fórmulas para que el pueblo se exprese y sea una manifestación de esa expresión democrática, ¿no? Esas tres fórmulas son la incorporación como Estado, la independencia o soberanía mediante un tratado con Estados Unidos y el estatus actual. Es un absurdo total. Tú no puedes descolonizar un pueblo planteándole que se mantenga como colonia. O sea, es una cosa absurda. Sí, sí.
Es la tercera opción que se pone siempre cuando hay dos opciones y tienes que dejarla en inferioridad del 50%. Sí, entonces... Si tienes que hacer una pregunta que sea sí o no y pones una tercera que puede ser quizás, pues es muy probable que ninguna de las sí o no obtenga más del 50%. Quiero decir que sería una falacia este tipo de consideración, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido ahora es que todos los grupos independentistas y soberanistas han rechazado ese tipo de consulta y no van a participar. Entonces va a ser una consulta para un solo grupo, para el grupo pro estadidad, pro incorporación a los Estados Unidos, digamos. Eso no tiene ningún valor, los Estados Unidos no le van a dar ningún peso a eso y por supuesto pues la mayor parte del pueblo se va a abstener de participar en ese tipo de consulta. Así que no es simplemente un concurso, ¿verdad?, de futilidad. Pero puede ser, pero el hecho de que se haga algún tipo de referéndum en este sentido puede llegar a ser la salida digna para los Estados Unidos de la situación de colonialismo y os puede dejar en una situación muy difícil para poder continuar con la petición de independencia, ¿no? Sí, nosotros ¿Lo habéis valorado? Lo que hemos evaluado es que los Estados Unidos sí está preocupado por la situación y está preocupado por la deuda y está buscando una manera de realinear las fuerzas para que siga el régimen colonial. O sea, buscar una manera de conceder algún tipo de alivio, ¿no?, a la cuestión política, pero mantener el régimen colonial. Y eso es muy factible porque el partido que normalmente postula el status quo está totalmente dividido, segmentado entre un grupo soberanista y un grupo tradicional que podría realinear esa fuerza en un futuro cercano. Y si lo logran hacer y logran el favor de la mayoría del pueblo, pues vamos a tener colonia por 100 años más. Ese es un problema con el cual estamos trabajando. A mí se me ocurre pensar que si España vendió Puerto Rico a Estados Unidos por 20 millones haciendo un negocio jurídico, ni que fuese por €1, da igual, quizás se podría plantear la cuestión de reclamar a España que vendió a bajo coste, igual que cuando se están vendiendo aquí en España bancos por €1 porque tienen una deuda muy grande, pues quizás podríamos, y hay abogados que reclaman a España, quizás podríamos tener la opción de reclamarle a España: oiga, ustedes nos abandonaron, nos dejaron y se vendieron lo que era nuestra soberanía, nos desposeyeron de la soberanía. Quizás podríamos plantearles una reclamación a España en este sentido, ¿no? Sí. ¿Habéis valorado alguna posibilidad en este sentido? Sí, se ha valorado. Lo que pasa es que la consulta que hemos hecho con personas que conocen de los procesos en España, pues nos han recomendado que hay que llevar un caso bien firme, bien elaborado y una reclamación sustentada. Y con eso pues tenemos que trabajar, sí. Eso es así. Si necesitáis ayuda, podéis contar con nosotros como partido para que os representemos ante España. Podemos representaros fácilmente. Eventualmente nos comunicaremos, claro. Perfecto. Seguro. Muchas gracias. Oye, ha sido un placer. Yo me gustaría que les pudieses mandar un mensaje a tus compatriotas en España, bueno, en este caso en Cataluña, que es donde más se verá este programa, a tus compatriotas respecto a la independencia de Cataluña, respecto a la independencia del país boricua, que esperamos que muy pronto también podáis conseguirla, por favor. ¿Cómo no? Pues nosotros estamos trabajando, hemos incorporado lo que llamamos el Estado Nacional Soberano de Borinquen, ¿verdad?, que es un gobierno paralelo a la colonia. Pensamos que es una manera de educar al pueblo, de orientarlo, de empezar a trabajar hacia la creación de un nuevo país, que es lo que hace falta. Cataluña creo que está en lo mismo, así que en ese sentido pues nos hermanamos y esperamos poder seguir compartiendo esas ideas y esos propósitos. Un saludo al pueblo catalán
Muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa. Esperamos tenerte muy pronto otra vez aquí y esperamos poder compartir un Visca Borinquen y un Visca Cataluña en el futuro. Muy bien. Muchas gracias. gracias a ti. Muchas gracias.